Es una bendición, amados hermanos, amigos, compartir con ustedes en este día. Razón por la cual quiero invitarle a que quienes tengan, abran conmigo las Escrituras, abra su Biblia, para que compartamos allí los escritos que vienen de parte de Dios, el Señor, ¿no? Romanos capítulo 5, por favor. Romanos en el capítulo 5, les ruego. En el nombre del Señor. Vamos a leer los primeros 10, 11 versículos, no más. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Amén. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, versículo 6, hermanos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, amén, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mire la promesa que viene, verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén al Señor, amén al Señor. Quiero decirles, amigos, hermanos, que ante una porción bíblica como esta, con tanta riqueza y tanto material para examinar, para conversar, no es fácil fijar así como las prioridades para el desarrollo. Por ejemplo, si usted me acompaña al versículo 11, que fue lo último que leímos, entonces el apóstol dice que habla de que no solo esto, lo anterior, sino dice, también nos gloriamos en Dios. O sea, nuestra gloria siempre debe estar puesta en Dios el Señor, pero dice, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, si tenemos algo de qué gloriarnos, si hay algo que nos parezca que está bien, si hay algo que ponga gozo en nuestra vida, si hay algo que nos bendiga, claramente no es por nosotros. No es por nuestras capacidades. No es siquiera por nuestros conocimientos. Es solo por el amor de Dios que nos dio a Cristo su Hijo. Entonces es por la obra del bendito Hijo, quien, como sabemos, renunció a su condición de Dios. Dice la Escritura, se desnudó de su gloria eterna para transformarse en un siervo, en un esclavo. Y estando en la condición de hombre, finalmente se entregó en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz.
Y es por causa de lo que Cristo hace, es por el sacrificio de Cristo que nosotros ahora tenemos la posibilidad y las bendiciones de ser justificados delante de Dios el Padre. Hermanos, nosotros que según Romanos 6:23 dice la paga del pecado es muerte. Entonces alguien dice, bueno, pero eso es para los pecadores. Sí, pero Romanos 3:23 dirá, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el punto es, ¿quiénes somos? Los que estábamos condenados absolutamente a la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Todos los que habíamos pecado, y no había ni uno que no hubiera pecado. En el capítulo 3, aquí mismo en Romanos, va a decir en el verso 10, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es nuestra condición. Isaías capítulo 1 va a decir que nosotros, delante de la santidad de Dios, todo hombre es como una llaga podrida, dice, desde la cabeza y hasta los pies. Esa es nuestra condición, amigos y hermanos. Pero estando en esa condición, aleluya, estando en esa condición, se manifiesta el amor de Dios para con nosotros. El Padre nos da a su Hijo. Sí, pero nos da a su Hijo cuando estábamos en las peores circunstancias, pues hermano. Por favor, vea conmigo los versículos 6 y 7. Para culminar en el 8. Dice el 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando no teníamos nada que mostrar, cuando no había nada bueno en nosotros, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Verso 7 dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. O sea, si hubiere uno justo, pero justo, que no ha cometido pecado, que lo ha hecho todo bien, si hubiere alguno justo y le corresponde morir, tiene que morir. Entonces el planteamiento aquí dice, apenas con dificultades se podría ofrecer otra persona para salvar al justo, para morir por el justo, a fin de que aquel que es justo pueda seguir viviendo. Si existiera uno así, la cosa se tornaría difícil conseguir quien quiera morir por el justo. Y continúa, dice, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, sería necesario conseguir a uno bueno para que otro varón tuviera la osadía de decir, es que este es tan bueno que si lo perdemos, entonces perdemos todo. Para que no perdamos, entonces que el bueno siga viviendo. Yo me ofrezco para morir por aquel. Tendría que darse esa situación. Pero tendría que haber alguno bueno. Un hombre viene a Jesucristo un día para decirle, maestro bueno, ¿qué bien haré para poseer la vida eterna? Y el Señor le dice, no, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, de nuevo, si uno encontrara a un hombre justo o a un hombre bueno, existe una pequeñísima posibilidad de que alguien osara, se atreviera a morir por aquel justo, por aquel bueno. Pero mire lo que dice el versículo número 8, mas Dios, aleluya, que es distinto a nosotros, no hay duda que es distinto a nosotros. Mas Dios dice, muestra su amor, aleluya, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por salvarnos. Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó que mejoráramos. No esperó que lográramos cierta perfección. No logró que avanzáramos en algún proceso de crecimiento. Porque el hombre no puede avanzar solo. Porque el hombre no puede crecer solo. Porque el hombre contiene raíces de amargura, raíces de pecado. Porque el hombre por naturaleza está ligado al pecado.
Viene por la gracia de Dios. Esa palabra de el Proverbio 22 que dice, sí, en el verso 15, no importa si no la ubica, pero dice en el Proverbio 22, 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. O sea, así partimos, así venimos. David dice en el Salmo 51, porque en pecado fui formado, en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Y cómo no, si todo hombre es pecador y se une un hombre y una mujer para concebir, para engendrar una criatura? Desde el mismo momento en que la vida de este varón se une con la participación de su esposa, en ese mismo momento toda vida que de allí surja ya trae el germen del pecado en su vida. Y lo terrible es que la paga del pecado es muerte. Pero lo glorioso es que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aleluya, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por salvarnos. ¿Qué provoca este acto de amor? ¿Qué provoca tanta misericordia? Lo de el capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. ¿Qué pasó antes? No la teníamos. Imposible tenerla, hermanos. Antes, ¿por qué todos los hombres viven la forma que viven sin Cristo? ¿Por qué todos andan con esta actitud de tratar de ofender, dañar, afectar al otro? ¿Por qué tanto movimiento social? ¿Por qué tantos que se levantan, la voz con marchas, con protestas, con incendios, con dar muerte unos a otros? ¿Por qué en este tiempo tanta necesidad de mostrar lo que hay dentro? Simplemente porque el alma del hombre no está en paz. El alma del hombre está inquieta, está insatisfecha. Cuando Dios el Padre, capítulo 2 de Génesis, crea al hombre, lo crea bajo principio de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y el hombre entonces empezó a desarrollarse en el huerto y a trabajar y a mostrar tanta sabiduría, tanta gracia y cuánta paz había en su vida, cuánta paz había en su alma. Sin embargo, bastó que viniera el pecado, bastó la desobediencia, bastó el desobedecer a la palabra de Dios. Claramente Adán y Eva no creyeron a Dios. Ellos creían en Dios, pero no le creyeron a Dios, no creyeron a la palabra, no creyeron que cuando Dios les dice, el día que coman de ese árbol van a morir. No creyeron que eso era verdad de Dios, desobedecieron y se llenaron entonces de la mancha del pecado en sus vidas. Esto hace entonces que se provoque esta diferencia, ¿no? Eso hace que se provoque esta distancia. Si usted quiere repasar capítulo 3 de Génesis, va a observar que dice expresamente allí que Dios echó fuera de la casa. Adán y Eva los echó fuera de la casa. Y entre este par de pecadores y la santidad de Dios y la casa que Dios había él construido, el huerto de Dios, dice que entre los pecadores y Dios el Señor pone a unos ángeles con espada encendida para que se mantuvieran la distancia, para que mantuvieran la separación. Claramente el hombre había provocado una guerra contra Dios. Ya no había amor, no había amistad, es que no había vida finalmente. El hombre se había enemistado con Dios a causa del pecado.
lo tremendo, lo glorioso, lo que leíamos en el versículo 8, cuando dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Nosotros, quienes estando aún en pecado, en esa condición, Dios nos ama de tal manera que nos entrega a Cristo, su Hijo, para que Él muera por nosotros. ¡Qué cosa tan tremenda! Y a través del sacrificio del bendito Hijo de Dios, ahora ese Hijo nos presenta delante del Padre. Y el Padre no ve mi pecado personal, no ve mi acción, no ve mi vida, no ve aquello que he hecho antes, sino que si yo he venido a Cristo y estoy en Cristo y estoy detrás de la figura de Cristo, el Padre me ve, aleluya, me ve a través del bendito Hijo. Un Hijo que le agradó, un Hijo que es santo, un Hijo que no cometió pecado, un Hijo que fue tentado en todo, pero salió victorioso, un Hijo que fue enfrentado a la muerte, pero que aún de la muerte también salió victorioso. A través de ese Hijo, el Padre nos ve a nosotros, a los que estamos en Él. Por eso que es tan importante lo de 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En Él, en Cristo, son todas hechas nuevas. Entonces el Padre, ¿qué hace? Por el sacrificio de Cristo su Hijo, a los que venimos a Él, a los que recibimos a Jesucristo en nuestra vida, el Padre nos ve a través de su Hijo. Y como el Hijo no ha cometido pecado, aleluya, entonces el Padre en su Hijo, y por la acción de la cruz, por la redención de su sangre, el Padre nos ve y nos recibe justificados. Como si nunca, hermanos, como si nunca hubiéramos cometido pecado. Por favor, dígame si no es glorioso. De hecho, la única razón por la que nosotros hoy podemos venir todos los días, y ojalá lo hagamos todos los días, la única razón por la que podemos venir y ponernos de rodillas en un rincón de la casa y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, la única razón por la que eso es posible es porque el Padre en Cristo su Hijo nos ve justificados. Dios no, hermanos, Dios no puede tomar contacto con el pecado. Dios no puede acercarse al pecado. Por favor, cuando Cristo, el bendito Hijo, el amadísimo Hijo de Dios, estaba colgando en la cruz, recuerde, por favor, que Isaías lo explica en el capítulo 53. Dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermanos, el pecado de todos nosotros. Trate de imaginarse, por favor, cómo el pecado de los primeros 10, 100, 200, 500 empezó a salpicar primero el cuerpo de Cristo. Sí, pero cuando eran ya miles, entonces ya no era solo manchas, sino que se iba formando una capa. Y cuando eran millones, los hombres pecadores del mundo, pues. Si la Escritura dice que Dios el Padre cargó en Cristo su Hijo, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces el Padre, que siempre estaba atento a su Hijo, que siempre le observaba, que siempre estaba con Él y en Él, hay un minuto en que el Hijo, estando en la cruz, dice al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que el Padre no podía comunicarse con eso. Ya no era su Hijo lo que estaba ahí. Era una enorme capa. Era un montón enorme de pecados. Y Dios no puede tener contacto con el pecado. Entonces, ¿qué hace Él? Vuelve su rostro momentáneamente a causa de lo que estaba viviendo su Hijo. En esa condición, amados hermanos, en esa condición estábamos nosotros. Y en esa condición de pecado, ¿cuándo alguno de nosotros primero podría llamarle Padre a Él? ¿Cuándo? ¿Con qué derecho? ¿Con qué respaldo?
salvo que, aleluya, viniera uno en plena santidad, sin pecado, con una vida dignísima, con una obediencia absoluta, con un modelo de vida que agradó a Dios. Salvo que viniera uno como aquel que actuara de tal manera que el Padre se sintiera agradado, complacido. Entonces, todo lo que por gracia de Dios estamos en Cristo, ahora podemos decir, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos. Ya no está uno fuera de la casa y el bendito Dios en su casa, como corresponde. Ya no estamos alejados, sino que más bien los que creemos en Jesucristo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, parte de la familia, herederos de la casa, parte de la bendición, compartiendo el pan de la casa, siendo bendecidos por nuestro bendito Dios y Padre y por Jesucristo su Hijo. Amigos y hermanos, es por el sacrificio de Cristo, es por la obra de la cruz de Cristo y es por su gloriosa resurrección que nosotros somos justificados delante de Dios el Padre. No es por nosotros. Por eso es que en el versículo número 11 dice que nosotros, más que gloriarnos en otras cosas, nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Toda gloria siempre es en Él, por Él y para Él, porque es por su obra, por su gracia, por su amor, que nosotros hoy tenemos esta posibilidad. Pero el apóstol va a decir aquí, que no solo eso, dice, o sea, todavía puede haber más. Sí, dice, versículo 3. En el verso 2 va a hablar de la esperanza de la gloria de Dios. Ya lo veremos si alcanzamos. En el verso 3 dice no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es verdad que hay momentos en que no lo pasamos tan bien, hermanos, amigos. Es verdad que hay momentos en que la sufrimos, es verdad que hay momentos en que lloramos, es verdad. Pero no estaría bien huir de esas tribulaciones, no estaría bien huir de un poco de sufrimiento. El sufrimiento es necesario, amigos y hermanos, para formar carácter en un hijo de Dios. La Escritura va a dar testimonio de Jesucristo, el bendito Hijo, y va a decir en Hebreos capítulo 5 que el bendito Hijo, aunque era hijo, dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y luego fue justificado en todo, ¿no? Perfeccionado en todo. Imagínense nosotros cuánta perfección necesitamos. Pero no habrá perfeccionamiento, no habrá trato de Dios, no seremos hombres y mujeres que avanzan, que crecen, que liman sus situaciones de pecado, sus limitaciones. No podríamos crecer y avanzar si no vivimos algunas dificultades, amigos y hermanos. Entonces, cuando vienen a nosotros ciertas tribulaciones y no lo pasamos bien, es el tiempo de gozarnos en esa tribulación. ¿Por qué? Porque dice aquí que la tribulación produce paciencia. Cuando uno está pasándola mal, hay una enfermedad terrible, hay una cuestión del medio, del ambiente, que nos afecta, que nos complica, que nos hace pasarlo realmente mal, estamos constantemente rogando, esperando que el Señor sea propicio a nosotros, que el Señor en su gracia nos cubra, que el Señor nos fortalezca y aprendemos a estar un día, y 2, y 3, y 4, y sabemos y decimos seguramente, vamos a vencer, vamos a salir adelante. Y esa espera y esa paciencia dice que produce prueba, nos da la oportunidad de probar cuál es nuestra fe en Dios.
Es la tribulación en la paciencia del Hijo que nosotros podemos mostrarle a Dios el Padre cuánto le creemos, cuánto dependemos de Él. ¿Cómo es que en medio de la dificultad no nos desesperamos? Más bien esperamos, más bien confiamos, más bien rogamos, más bien nos llenamos de su palabra para cobrar esperanza, porque la prueba provoca esperanza. Y va a decir enseguida que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, Pablo está diciendo, gocémonos porque somos justificados en Cristo. Sí, pero también gocémonos en la esperanza, dice el verso 2. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿De qué esperanza estamos hablando? De la consecuencia de pasar por tribulaciones, vivir la paciencia del bendito Hijo de Dios. Esa paciencia nos permite aprobar nuestra fe y nuestra condición de hijos. Pero esa prueba no provoca en nosotros una gran esperanza, la esperanza que tuvo el bendito Hijo de Dios. Cuando dice Hebreos capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él. Ahí está la esperanza, ¿ve? Por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz y menospreció lo oprobio hasta sentarse a la diestra del Dios y Padre eternamente y para siempre. Y nuestra esperanza, amigos y hermanos, esta no es una presunción de mi parte, es la convicción que tenemos por causa de la palabra de Dios. Nuestra condición, nuestra situación y nuestra esperanza no es distinta de la esperanza del bendito Hijo de Dios. Quiero decirle que yo creo absolutamente, firmemente, con todas mis limitaciones, yo creo que pronto Jesucristo el Señor vendrá. No sé si solo por mí o por toda su iglesia, pero en un caso y en el otro será el inicio de un tiempo precioso en que el bendito Hijo vendrá a buscarnos y nos llevará para que estemos siempre con Él en la presencia de Dios el Padre, donde el pecado nunca más tendrá lugar, donde Satanás estará en los infiernos por siempre y para siempre, donde no habrá ninguna posibilidad de que le fallemos al Dios de los cielos, sino que la comunión se mantenga por siempre y para siempre. Amados amigos y hermanos, tenemos un gran llamado del Señor. Debo a lo menos dejarlo dicho este día. El Señor nos dará ocasión de examinarlo con más calma pronto. Pero mire, por favor, después que la Escritura habla de que Dios ha mostrado su amor para que estando en pecado nosotros seamos justificados en Cristo y por Cristo, dice en el versículo 9 y 10, y allí vamos a terminar. Dice, pues mucho más. O sea, después de que a través del sacrificio de Cristo somos justificados, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira, salvos de la ira. Habló en Romanos 1:18 de cómo la ira de Dios viene sobre los pecadores. En el capítulo 2 de Romanos habla de que la ira de Dios viene contra aquellos que no reciben el mensaje del Evangelio y no creen en Cristo para someterse al juicio de Dios. Aquí dice que habiendo sido justificados, todavía hay más, dice. ¡Aleluya! Todavía hay más, mucho más, dice. Estando justificados, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Porque, dice en el 10, si siendo enemigos, cuando fuimos enemigos, cuando estábamos en bandos contrarios, cuando no había en nosotros ni siquiera conocimiento de que Dios nos amaba, dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahora, estando ya reconciliados,
seremos salvos por su vida. Mire qué tremenda experiencia y cuán enorme esperanza en Cristo y por su sacrificio, por ese amor. En nuestra condición de pecadores, hermano, no lo olvide. Estando nosotros en pecado, Cristo se dio por nosotros para redimirnos. Pues por esa acción del amor de Dios en Cristo su Hijo, nosotros hemos sido justificados. Y si estamos justificados, ya hay paz con Dios. Podemos acercarnos a Él. Podemos llamarle Padre nuestro. Podemos entrar a la casa. Podemos tener esperanza de vida eterna con Él. Y en el tiempo que vivimos, habrá tribulación, habrá prueba. Deberemos desarrollar la paciencia. Sin embargo, la esperanza nos permite tener el gozo puesto delante de nosotros. Pero finalmente, como hemos leído, dirá el apóstol, todavía hay más. Amados hermanos y amigos, todavía queda más. Por eso que vale tanto la pena venir al Señor, llamar al Señor y comprometerte con el Señor. Porque Dios siempre tiene más. Él siempre tiene abundancia. Él quiere que nada y por nada seamos afectados. Dice que si cuando fuimos pecadores, Él murió por nosotros para justificarnos. Dice, ¿cuánto más ahora que ya estamos justificados en Cristo? ¿Cómo entonces? Dice, Él no nos va a librar de la ira venidera. ¿Cómo no nos va a librar del juicio de Dios? ¿Cómo no nos va a dar entrada a la casa del Padre? Amigos, hermanos, permítanme en el amor de Dios y en el nombre de Jesucristo exhortarles. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, no importa si has llorado este tiempo, no importa si te sientes afectado, afectada en tu situación de hombre, de mujer, de esposa o de esposo, de padre o de hijo, no importa si siente que has sido afectado, agredido en tu condición. Considera que hay uno que te amó de tal manera, que se entregó por ti, que te justificó delante del Padre y que nos da esperanza de vivir con Él eternamente y para siempre en el reino de los cielos. Que la esperanza en Cristo no cambie, no falle en ti, para que seamos en Él bendecidos. Un gran abrazo en el nombre del Señor. Amén. Amén al Señor.